Para explicar el desarrollo de la médula espinal, comenzaremos a dar una breve introducción sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso aparece en la tercera semana a medida que la placa neural se va formando, que se sitúa en la parte posterior del envión trilaminar. La notocorda y el mesénquima paraxial inducen al ectodermo subyacente para formar la placa neural y esta lo hace por medio de moléculas de señalización. La neurulación es ese proceso mediante el cual se forma el tubo neural y la placa neural en la región del cuarto al sexto par de somitas. En la cuarta semana, por el día 22-23, de la placa y los tubos neurales, 2/3 craneales formarán al cerebro futuro y 1/3 caudal formará a la médula espinal. Desde el quinto par de somitas, sus bordes laterales se elevan para constituir los pliegues neurales. Estos se van a ir acercando entre sí para poder fusionarse y formar al tubo neural. Después quedarán extremos abiertos en el tubo neural que serán los neuropodos, el craneal y el caudal. Estos se comunicarán con la cavidad amniótica. El cierre del neuropodo craneal será el día 25 y el del caudal será el día 27. El cierre de los neuropodos establece la circulación vascular en el tubo neural. El tubo neural del cuarto par de somitas se transformará en médula espinal. Las paredes del tubo neural aumentan de grosor hasta que en la novena séptima semana solo queda un pequeño canal central en la médula espinal. La pared del tubo neural está constituido por neuroepitelio cilíndrico pseudoestratificado. Las células neuroepiteliales constituyen la zona ventricular. De las células neuroepiteliales, esta zona se convierte en sustancia blanca de la médula espinal y ganglios espinales en el cerebro. Aquí los neuroblastos migran para hacer la zona del manto. Después los neuroblastos se diferencian en neuronas, tendrán los axones y formarán la zona marginal. En la imagen está el neuroepitelio que formará neuroblasto, luego del neuroblasto bipolar y después a neurona. Después glioblasto, astroblasto o oligodendroblasto. Los astroblastos, astrocito protoplasmático o astrocito fibroso, y el oligodendroblasto al oligodendrocito. Cuando las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y glioblastos, se diferencian en células ependimarias que forman el epéndimo, y el epitelio ependimario reviste el canal central de la médula espinal. Bueno, la proliferación y diferenciación de las células neuroepiteliales en la médula espinal en desarrollo inducen al aumento de grosor de las paredes y disminución del grosor de las placas del techo y el suelo. El aumento del grosor de las paredes laterales da lugar a un surco limitante. El surco limitante separa la parte dorsal de la placa alar y de la parte central de la placa basal. Los cuerpos celulares de las placas alares forman columnas grises dorsales que se extienden a lo largo de la médula espinal. Los cuerpos celulares de placas basales forman las columnas grises vertebrales y laterales. A medida que aumentan de tamaño, las placas basales dan lugar a protorsiones ventrales a cada uno de los lados del plano medio. Forman en la superficie ventral de la médula espinal un tabique medio anterior y un surco longitudinal profundo, el surco medio anterior. En esta imagen podemos observar un corte histológico en donde se pueden ver las características que ya mencioné, del surco limitante, la zona intermedia, la placa del suelo y la zona ventricular. Este es el modelado en corte transversal en la sexta semana de gestación. Bueno, buenos días, tardes, noches tal vez. Soy Manuel Martel. Yo les voy a hablar del desarrollo de las ganglios espinales, el desarrollo de las meninges y cambios en la posición de la médula espinal. Bueno, comienzo con el desarrollo de los ganglios espinales. Estos proceden de las células de la cresta neural. Esto lo voy a explicar así. Esta es una célula de la cresta neural. Aquí se puede observar. Está chiquitita y es formalmente rodeada. Esta cresta neural, con el tiempo, va a sacar dos prolongaciones, haciéndose bipolar. Termina siendo algo así más o menos. Es una célula bipolar, la cual ahora, con el tiempo, estas dos prolongaciones se van a unir
y van a hacer una estructura como en forma de T, dejando el axón arriba y la prolongación así, una forma de T. Ok, estas estructuras van a terminar viajando por medio de los nervios espinales a unas estructuras localizadas más o menos en la zona somática. Y bueno, estas prolongaciones alcanzan la médula espinal y constituyen las raíces dorsales de los nervios espinales. Y bueno, ahora se los voy a explicar un poco mejor. Hagan de cuenta. Aquí está la T. Esta va a pasar, hagan de cuenta, esto es una médula espinal. Va a pasar por aquí y se va a almacenar aquí. Va a llegar hasta aquí. Así que creo que eso es lo más importante de esto. Y puedo seguir con el siguiente tema. Bueno, el siguiente tema es el desarrollo de las meninges. Y se preguntarán, ¿qué son las meninges? Bueno, las meninges son membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Estas se desarrollan en las células de la cresta neural alrededor de las días 20 a 35. Y estas células migran hasta rodear el tubo neural formando meninges primitivas. Okay. Después de esto, estas meninges primitivas se endurecen formando una capa externa llamada dura madre. Y al mismo tiempo que esto sucede, en la capa interna se forman otras dos membranas llamadas pía madre y la aracnoides. Ok, y concluyo con los cambios en la posición de la médula espinal. Y esto es que la médula espinal se extiende a lo largo del embrión en una longitud del canal vertebral, o sea, toda la vértebra. Y pues dado que la columna vertebral de dura madre crecen más rápido que la médula espinal, esta relación posicional de los nervios espinales pues no se mantiene, por lo cual van cambiando con el tiempo. En primer lugar, en un feto más o menos de 8 semanas, la médula espinal se queda gradualmente en los niveles altos y ya en la segunda fase, que son 24 semanas, el extremo caudal de la médula ósea se encuentra en un nivel de la primera vértebra sacra. Subió un poquito más. Ok. En la tercera fase, la médula espinal de un recién nacido. Esto finaliza al nivel de las vértebras lumbares segunda o tercera. Y por último, en un adulto, la médula espinal suele acabar en el borde inferior de la primera vértebra lumbar. Y este es un nivel promedio, pues es un extremo caudal de la médula espinal, el cual puede llegar a estar tan alto como la 12ª vértebra torácica, se me olvidaba, o tan bajo como la tercera vértebra lumbar. Ok. Y ahora hay algo importante en esto que se los voy a mencionar, que distalmente al extremo caudal de la médula espinal, la pirámide forma una gruesa y larga banda fibrosa, la cual se le llama filum terminal. ¿Qué hace esto? El filum terminal indica el nivel original del extremo caudal de la médula espinal embrionaria. Y bueno, pues con esto concluyo mi parte. Pues muchas gracias por su atención. Espero no haber sido tan tedioso ni aburrirlos. Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Rodrigo Medellín y les voy a hablar sobre la mielinización de las fibras nerviosas y las malformaciones congénitas de la médula espinal. Vamos a iniciar con la mielinización. Este es un proceso que consiste en recubrir los axones, que son las partes de las neuronas en formas de cilindros alargados, con una sustancia llamada mielina o vaina de mielina, que se encarga de brindar protección específicamente a estas partes de la neurona. Es importante que esto ocurra de manera adecuada para que los estímulos nerviosos que envía nuestro cerebro a través de las neuronas circulen correctamente. La vaina de mielina es una sustancia que cumple funciones aislantes en el axón neuronal. Este elemento es de origen orgánico y su estado es de propiedades grasas, como las de un lípido.
y los axones donde no hay recubrimiento de mielina se llaman amielínicos, tienen una menor capacidad de conducción sobre los fenómenos eléctricos que envía el cerebro a lo largo de todo el sistema nervioso central. Las vainas de mielina rodean a las fibras nerviosas en el interior de la médula espinal y comienzan a formarse durante el periodo fetal avanzado, y éstas continúan desarrollándose durante el primer año de vida postnatal. Las proteínas básicas de la mielina, que es una familia de isoformas de polipéptidos relacionados, son esenciales para la mielinización, y este proceso está regulado por las llamadas B1. Así que en general los tractos de fibras comienzan a ser funcionales aproximadamente en el momento en que presentan la mielinización. Las raíces motoras se mielinizan antes que las sensitivas. Las vainas de mielina que rodean las fibras nerviosas de la médula espinal están formadas por oligodendrocitos que se originan a partir del neuroepitelio. Las membranas plasmáticas de estas células se enrollan alrededor de los axones formando varias capas. Aquí tenemos esquemas ilustrativos de la mielinización de las fibras nerviosas. De la imagen A a la imagen E tenemos las fases sucesivas en la mielinización del axón de una fibra nerviosa periférica por parte del neurolema. En primer lugar, el axón lleva a cabo una indentación en la superficie de la célula. Después, la célula gira alrededor del axón formando el mesaxón, que aumenta de longitud. El citoplasma que queda entre las capas de la membrana celular se condensa gradualmente, y el citoplasma se mantiene en el interior de la vaina entre la mielina y el axón. De la imagen F a la imagen H tenemos las fases sucesivas en la mielinización de una fibra nerviosa en el sistema nervioso central por parte de un oligodendrocito. Una prolongación de la célula neuroglial se enrolla alrededor de un axón y las capas interpuestas del citoplasma se desplazan hacia el cuerpo de la célula. Malformaciones congénitas de la médula espinal. La mayor parte de los defectos congénitos de la médula espinal se deben a la falta de fusión de uno o más arcos neurales de las vértebras en desarrollo durante la cuarta semana. Los defectos del tubo neural afectan los tejidos que cubren la médula espinal, meninges, arcos vertebrales, músculos y piel. Los defectos congénitos que afectan a los arcos neurales embrionarios se agrupan bajo el concepto de espina bífida. Los subtipos de la espina bífida dependen del grado y el patrón de los defectos del tubo neural. El término espina bífida indica la falta de fusión de las mitades de los arcos neurales embrionarios, un problema que es común a todos los tipos de espina bífida. Las malformaciones graves también pueden afectar a la médula espinal, las meninges y el neurocráneo. La espina bífida puede tener una significación clínica importante y también puede deberse a defectos de carácter menor que carecen de importancia funcional. Existen 4 tipos de espina bífida: oculta, defectos del tubo neural cerrado, meningocele y mielomeningocele. La oculta es la forma más común y más leve en la cual una o más vértebras están malformadas. El nombre oculta indica que la malformación o apertura en la columna está cubierta por una capa de piel. Esta forma de espina bífida raramente causa incapacidad o síntomas. Los defectos del tubo neural cerrado componen el segundo tipo de espina bífida. Esta forma consiste en un grupo diverso de defectos espinales en los cuales la columna vertebral está marcada por una malformación de grasa, huesos o membranas. En algunos pacientes hay pocos o ningún síntoma. En otros, la malformación causa parálisis incompleta con disfunción urinaria e intestinal. En el tercer tipo, el meningocele, los meninges sobresalen de la apertura espinal y la malformación puede o no estar cubierta por una capa de piel. Algunos pacientes con meningocele pueden tener pocos o ningún síntoma, mientras que otros pueden tener síntomas similares a los defectos del tubo neural cerrado. El mielomeningocele, la cuarta forma, es la más grave y se produce cuando la médula espinal está expuesta a través de la abertura en la columna, dando como resultado una parálisis parcial o completa de las partes del cuerpo por debajo de la apertura espinal. La parálisis puede ser tan grave que el individuo afectado no puede caminar y puede tener disfunción urinaria e intestinal. Aquí tenemos esquemas ilustrativos de los diversos tipos de espina bífida y de los defectos asociados de los arcos vertebrales, la médula espinal y las meninges. En la imagen A tenemos la espina bífida oculta y en esta se puede observar la falta de fusión del arco vertebral. En la B tenemos la espina bífida con meningocele, en la C la espina bífida con mielomeningocele y en la D la espina bífida con mielosquisis. La principal causa de la espina bífida es la deficiencia de ácido fólico de la madre, aunque existen casos cuya causa es desconocida.